Amigos, es tan bueno poder estar de regreso con ustedes. Yo quise estar con ustedes en los últimos 2 años y no pude. La última vez fue en el 2019 y han habido tiempos extraños desde la última vez que nos vimos. Todo ha cambiado. El Señor no ha cambiado. ¿No ha sido Él bueno y bondadoso? Ahora, amigos, hoy hay retos éticos que enfrentamos que sí parecen ser tan complicados. Nuevos retos. ¿Cómo podemos saber qué pensar? ¿Cómo podemos saber cómo pensar estas cosas, resolver estas cosas y dar una respuesta correcta a los retos éticos de nuestros días? ¿Pueden ir conmigo a Marcos, capítulo 7, donde vemos a Jesús interactuar con los fariseos sobre asuntos de contienda, de conducta, y Jesús da una clave simple y hermosa para tratar todos esos debates difíciles de nuestros días. Marcos 7, versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable el mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Así que aquí tenemos una disputa, y es con respecto a algo simple, tan simple como el lavamiento de las manos. Los fariseos están ofendidos porque los discípulos de Jesús no se lavaron sus manos antes de comer. Y necesitamos clarificar que no es un asunto de higiene personal. Los fariseos y los escribas no es que simplemente no quieren gente con la mano sucia en la mesa. La preocupación es religiosa. Es un lavamiento ceremonial lo que le preocupaba. Y lo que dice en el versículo 2, que estaban manos contaminadas. Era un tipo de lavamiento ceremonial, versículo 3, conforme a la tradición de los ancianos. Y objetan a Jesús de que sus discípulos no están viviendo conforme a esa tradición. Y a esto Jesús les responde en el versículo 8: ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Ahora,
Ahí está nuestra clave para tratar todos los asuntos éticos difíciles. Enfrentando la presión de los asuntos éticos del día de hoy. Claramente para Jesús, donde la escritura es de Dios, la tradición, la escritura es de Dios, la tradición es de los hombres. Y es una hipocresía vana, versículo 7, de enseñar como doctrina los preceptos de los hombres. Y Jesús abunda en eso, y comparando escritura con tradición. Y reta a los discípulos, a los fariseos con respecto a la enseñanza del Corbán. El Corbán es una palabra hebrea para un regalo dado para Dios. Claramente, lo que ha sucedido es que una tradición ha crecido tanto que cuando algo era dado, es un corbán, un regalo corbán para Dios, cuando tú prometes ese dinero, tú no podías usarlo para nada más. De manera que lo que Jesús hace es que imagina un caso de un joven que aparta cierto dinero como corbán y luego ve que sus padres envejecientes están en necesidad. Y en esa situación, Jesús argumenta, ustedes fariseos, versículo 12, ustedes ya no les dejáis hacer nada a favor de su padre o de su madre. Por esa tradición con respecto al corbán, el dinero que la tradición dice que ha sido prometido y que no puede ser usado ahora para ayudar a sus padres. Pero al hacer así, esa tradición hacía que el joven violara el mandamiento de Moisés, de Éxodo 20:12, de honrar padre y madre. El que ofende padre y madre debe morir. Pero lo que el Señor está señalando sobre los fariseos es que ellos están rechazando pecaminosamente la palabra de Dios para sostener los puntos de vista de los hombres. De hecho, no permitiendo algo que la Escritura manda, ellos entonces están colocándose como una autoridad más alta que la palabra de Dios. Y este es el punto. La convicción de Jesús es bien clara y llana. Aun cuando Moisés habla las palabras, la escritura es divina en origen. Versículo 10, lo que Moisés dice, en el versículo 13 es llamado palabra de Dios. Y es relevante porque si es la palabra de Dios, la autoridad de la Escritura es suprema. Cualquier razonamiento humano o tradición que es humano en origen está subordinado a las Escrituras. No al revés, como los fariseos lo tenían. La palabra de Dios y las palabras de las meras criaturas no pueden ser autoridades equivalentes, iguales. Y cuando la palabra divina entra en conflicto con puntos de vista humanos, opiniones humanas, o argumentos humanos, tradiciones humanas, es la Escritura la que debe ser escuchada, dice Jesús. Y el punto de vista humano debe ser rechazado. Jesús dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que está escrito en la ley una y otra vez? Él muestra en su interacción que él creía que la Escritura es la autoridad suprema y suficiente que debe gobernar y guiar nuestro pensamiento y nuestra forma de vida. La lección es clara. La Escritura Santa es la guía final
y la única regla de fe y práctica, la única prueba de la verdad, el único juez de controversia. Pero yo voy a ser muy claro aquí. El debate entre Jesús y los fariseos no es un debate sobre si nosotros tenemos que tener un concepto alto de la Biblia. Ese no es el punto aquí. Este no es un debate acerca de un liberal y un conservador. Los fariseos estaban marcados por ellos eran notados o conocidos porque tenían una visión alta de la Escritura, más alto que muchas que otras sectas judías que había y de los que leemos en la Escritura. Ellos eran los conservadores en contra de los saduceos, que eran los liberales. Así que no es como si los fariseos tenían un punto de vista muy bajo de la Escritura. Y sin embargo, no es como si los fariseos están oponiéndose a las escrituras que los saduceos rechazaban. Donde los saduceos, mientras minimizaban la escritura, los fariseos añadían a la misma. Los fariseos eran personas, muy enfáticamente, personas de tradición. Los fariseos pensaban que en el monte Sinaí, Dios no solamente les dio la ley, el código escrito a Moisés, sino que también le dio un cuerpo de tradiciones que debía ser pasada de generación a generación oralmente. La ley escrita y el cuerpo de tradiciones. Y estas tradiciones preservadas en forma escrita en la Mishnah y en el comentario, la Midrash, esto era tratado por los fariseos como teniendo una autoridad efectivamente igual a la palabra escrita. Y los fariseos, imagínense, Dios teniendo respeto a su escritura, imagínense teniendo respeto al Talmud y a la escritura al mismo tiempo. Estar envueltos, ocupados en la escritura durante el día y luego en la noche con el estudio de la Mishnah, las tradiciones. Y con eso en su cosmovisión, no debe sorprendernos que los fariseos vengan a Jesús y digan: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? El asunto era este. Los fariseos afirmaban la confiabilidad de las Escrituras, pero en práctica no confiaban en ella como la autoridad suprema y la palabra de Dios. La palabra que debía gobernar todas las otras palabras. Y amigos, desde ese momento, las iglesias tienen que defender y sostener este principio de la supremacía de la Escritura solamente para guiar la vida cristiana y el pensamiento cristiano. Porque aún entre aquellos que creen que la Escritura es la palabra de Dios, como los fariseos, aún entre ellos la Escritura puede ser tratada como meramente una voz entre otras, a la que se puede escuchar, pero no gobernando en su autoridad. Así que en el siglo II, el gran teólogo Ireneo de Lyon, él dijo: la Escritura es el fundamento y el pilar de nuestra fe. Y el gran error de los gnósticos a lo que se oponía es que ellos leían las Escrituras a través de su propia cosmovisión. Y dice: ustedes no pueden tomar su propia filosofía, sus propios puntos de vista y que ver entonces es ver a través de eso para interpretar las Escrituras, porque la Escritura no estaría siendo suprema entonces.
Nearly 2 centuries later, 200 siglos después, el gran Atanasio escribió de los libros canónicos de la Escritura. En esto solamente se proclama la doctrina de la piedad. Ningún hombre que añada a esto, ni nadie le quite de ellas. Y yo puedo citar muchos otros teólogos más a través de los siglos, luchando a favor de la supremacía de la Escritura. Pero fue durante la Reforma que el asunto de la supremacía de la Escritura vendría a ser algo de realmente para resolverse o solucionarse, porque Martín Lutero estaba retando a una iglesia en Roma que no creía que la Escritura es la autoridad suprema. Sí creía en la autoridad de la Escritura, pero no como la autoridad suprema. De manera que lo que Martín Lutero comenzó al clavar sus 95 tesis en la iglesia en Wittenberg, el Papa entonces envió a uno de sus teólogos astutos para debatir a Lutero. Fue designado por el Papa y le argumentó esto a Lutero. Aquel que no acepta la doctrina de la Iglesia de Roma y al Papa, al pontífice de Roma, como una regla infalible de fe, desde la cual la Santa Escritura extrae la fortaleza y autoridad, es un hereje si no crees eso. Hoy, el Catecismo de la Iglesia Católica, impreso por el Papa Juan Pablo II, dice: la Iglesia, a quien la transmisión de la revelación se le encomendó, no deriva su certeza de toda la verdad revelada de la Escritura solamente. Tanto la Escritura como la tradición, y estoy citando todavía, deben ser aceptadas y honradas como teniendo la misma reverencia y devoción. ¿Cómo respondió Lutero? La insistencia del antagonista a Lutero le clarificó el asunto en la mente de Lutero. Él llegó a ver que si la Iglesia Católica Romana sostiene que el Papa es una autoridad por encima de la Escritura, o igual a la Escritura, entonces la Iglesia no puede ser reformada por la Escritura, porque la palabra del Papa siempre estaría en contra de la de Dios. Y Lutero estaba viendo que el Papa estaba abusando de la Escritura. Cualquier hombre, como hombre, puede estar en autoridad más alto que la palabra de Dios. Cualquier hombre que se coloque por encima de la palabra de Dios se está colocando a sí mismo en lugar de Dios. Porque después de todo, la Iglesia, el Papa, la Iglesia, no produjeron la palabra. La palabra trajo la Iglesia a la existencia. Así como la palabra trajo la creación a la existencia. La palabra de Dios viene primero. De hecho, sin este principio de la supremacía de la Escritura, nosotros no veríamos al mundo cambiar, ni a la Iglesia reformada 400 años antes. Este es el primer principio que distingue a Lutero, el primer reformador, de Erasmo, quien proveyó el Nuevo Testamento en griego para Lutero, del cual Lutero leyó y se benefició. Pero él no fue un reformador. ¿Por qué Erasmo no es tomado como un reformador? Erasmo tenía un alto concepto de la Escritura. Era un erudito bíblico. Pero él nunca hubiera usado la Escritura para producir ninguna reforma seria de la Iglesia. Porque
Para Erasmo, la Escritura no tenía una autoridad suprema y gobernante, y por tanto las Escrituras en sus manos no tienen la capacidad de retar ni de cambiar sustancialmente cosas. La Biblia no era suprema para Erasmo. Por lo tanto, su mensaje podía ser ajustado, acomodado a su visión de lo que era el cristianismo. Cuando la Biblia no es suprema, entonces la palabra es secuestrada y no va a reformar a la iglesia.